Desde tiempos primordiales, el universo estaba gobernado por Urano, el cielo, y Gea, la tierra. Juntos engendraron a los titanes, los cíclopes y los hecatónquiros. Pero Urano, temeroso del poder de sus hijos, los aprisionó en las profundidades de la tierra, causando el sufrimiento de Gea. La diosa, furiosa por la crueldad de su esposo, conspiró con su hijo Cronos, quien, con una hoz afilada, castró a su padre y tomó su lugar como gobernante supremo. Cronos, ahora rey de los titanes, se unió a Rea y juntos engendraron una nueva generación de dioses. Sin embargo, una oscura profecía vaticinó que uno de sus hijos lo destronaría, tal como él había hecho con Urano. Temeroso de su destino, Cronos devoraba a cada uno de sus hijos al nacer. Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón fueron engullidos sin piedad, condenados a vivir en el estómago de su padre. Pero Rea, desgarrada por el dolor, decidió salvar a su último hijo. Con astucia, engañó a Cronos, entregándole una piedra envuelta en pañales en lugar del recién nacido Zeus. Luego, huyó hacia la isla de Creta, donde escondió a su hijo en la cueva del monte Ida. Allí, Zeus fue criado en secreto por la ninfa Amaltea, mientras los curetes, guerreros divinos, golpeaban sus escudos para ocultar su llanto y evitar que Cronos descubriera su paradero. Cuando Zeus alcanzó la madurez, buscó venganza. Con la ayuda de Metis, la titánide de la sabiduría, engañó a Cronos, dándole un brebaje que lo obligó a vomitar a sus hijos. Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón emergieron, ahora libres, y se unieron a Zeus en la gran guerra que sacudiría los cimientos del cosmos, la titanomaquia. Durante 10 años, el Olimpo y el Tártaro temblaron con el choque de fuerzas primordiales. Zeus, decidido a poner fin a la tiranía de los titanes, descendió al inframundo y liberó a los cíclopes y a los hecatónquiros, quienes le otorgaron 3 grandes dones: el rayo, el tridente y el casco de invisibilidad. Armados con estas poderosas reliquias, los dioses lucharon con una furia inquebrantable. Al final, Zeus derrotó a Cronos y a sus seguidores, desterrándolos al Tártaro, donde serían custodiados por los hecatónquiros por toda la eternidad. Pero Zeus aún no aseguraba su reinado. Gea, furiosa por la caída de los titanes, engendró a los gigantes para vengarse. En la gigantomaquia, Zeus, acompañado de sus aliados divinos y del héroe Hércules, exterminó a los gigantes, consolidando su supremacía sobre el Olimpo. Sin embargo, la mayor amenaza vendría con Tifón, una bestia colosal con cientos de cabezas y llamas brotando de su interior. En un enfrentamiento épico, Zeus lanzó rayos que desgarraron los cielos y, tras una batalla devastadora, lo aprisionó bajo el monte Etna, donde su furia aún retumba como erupciones volcánicas. El reinado de Zeus no estuvo exento de desafíos. Su relación con los dioses olímpicos no siempre fue armoniosa. Hera, su esposa y hermana, lo enfrentó en varias ocasiones por sus infidelidades y conspiró para arrebatarle el poder. En una ocasión, con la ayuda de Poseidón, Atenea y Apolo, intentó encadenar a Zeus mientras dormía. Sin embargo, Tetis, aliada del dios, llamó a Briareo, el hecatónquiro, quien lo liberó y restauró su dominio. Zeus se convirtió en el padre de una nueva generación de dioses. Con Hera tuvo a Ares, dios de la guerra, Hebe, diosa de la juventud, e Ilitia, protectora de los partos. Con Metis, la titánide de la sabiduría, concibió a Atenea, quien nació de su cabeza, armada y lista para la batalla. Con Deméter tuvo a Perséfone, la reina del inframundo. Con Leto engendró a los gemelos Apolo, dios de la luz y la música, y Artemisa, diosa de la caza. Con Maia, una de las Pléyades, tuvo a Hermes, mensajero de los dioses. Con Dánae engendró a Perseo, el héroe que derrotó a Medusa. Con Alcmena tuvo a Hércules, el semidios de la fuerza incomparable. También con Europa, Sémele y otras mortales y diosas, dejó su linaje divino y heroico por toda la tierra. Además de sus hijos divinos,
Zeus engendró héroes legendarios que marcarían la historia de los hombres. Perseo, que con la ayuda de Hermes y Atenea, logró decapitar a Medusa y salvar a Andrómeda. Hércules, conocido por sus 12 trabajos, pruebas impuestas por Hera para quebrarlo, pero que solo lo hicieron más fuerte. Minos, el gran rey de Creta, que estableció una de las civilizaciones más avanzadas de la antigüedad. Cada uno de sus descendientes llevó su esencia y poder al mundo mortal, asegurando que su legado no se limitara solo al Olimpo. Zeus no solo fue un gobernante todopoderoso, sino también un dios con pasiones y conflictos. Su relación con los mortales a menudo trajo caos y tragedia, pero también heroísmo y grandeza. A través de sus hijos y de sus hazañas, su influencia se extendió por el mundo, asegurando su legado como el rey supremo del Olimpo. Además de sus batallas y conquistas, Zeus también jugó un papel clave en la regulación del cosmos y las leyes divinas. Fue él quien estableció el orden entre dioses y mortales, dictando las reglas que regían el destino de cada ser. Su juicio era inapelable y su voluntad absoluta. A menudo intervenía en los asuntos humanos, castigando a los arrogantes y favoreciendo a los justos. La historia de Zeus es la historia del poder absoluto, construido sobre la astucia, la guerra y la alianza con otros dioses. Su legado no solo se encuentra en la grandeza del Olimpo, sino en la esencia misma del universo, donde su influencia aún se siente en cada tormenta, en cada rayo, en cada victoria obtenida con valentía y sabiduría. Así, Zeus consolidó su dominio, estableciendo el orden en el universo. Desde su trono en el Olimpo, gobernó con justicia y poder, repartiendo el cielo para sí, el mar para Poseidón y el inframundo para Hades. Su legado quedó grabado en la eternidad como el supremo rey de dioses y hombres. Desde lo alto del Olimpo, Zeus contempló el mundo recién conquistado. La guerra había terminado, pero aún quedaban huellas de la destrucción. Los campos estaban devastados, las montañas desgarradas y el cielo aún temblaba con los ecos de la titanomaquia. Era el comienzo de una nueva era, pero no sería fácil gobernar un mundo que aún recordaba el caos de los titanes. Los dioses, ahora victoriosos, se reunieron en consejo. Zeus se alzó en el centro, con su rayo centelleando en su mano. «Hemos vencido a los titanes», dijo con voz firme, «pero nuestra labor no ha terminado. Debemos establecer el orden, repartir nuestras responsabilidades y forjar un mundo digno de nuestro poder». Poseidón, con su tridente brillando como las profundidades del océano, asintió. «El mar es inmenso y salvaje, lo gobernaré y haré que sus aguas obedezcan mi voluntad». Hades, envuelto en sombras, habló con voz profunda. «El inframundo es un reino olvidado, pero todo mortal terminará en sus dominios. Yo seré su señor y lo gobernaré con justicia». Así, los tres hermanos se dividieron el cosmos. Zeus reinó sobre los cielos y la tierra, Poseidón sobre los mares y Hades sobre el inframundo. Pero su labor no terminó ahí. Uno a uno, los dioses tomaron sus lugares en la nueva era. Hera, orgullosa y fuerte, se convirtió en la reina del Olimpo y protectora del matrimonio. Deméter, con su amor por la tierra, tomó el dominio de la agricultura y las cosechas. Artemisa gobernó la luna y la caza, mientras que Apolo se convirtió en el dios del sol, la música y la profecía. Pero no todos aceptaron el nuevo orden con facilidad. Desde el abismo del Tártaro, los titanes caídos rugían con ira. Aunque encadenados, su rencor no se apagaba. Y no solo ellos. En las sombras del mundo, seres aún más antiguos despertaban, sintiendo el cambio en el cosmos. Uno de ellos era Tifón, la criatura más temible que había existido, nacido del odio de Gea, la madre de los titanes, quien no perdonaba a Zeus por haber encerrado a sus hijos. Mientras los dioses comenzaban su reinado, una tormenta, después de la caída de los titanes, la tierra tembló con furia. Desde las profundidades del mundo, Gea, la madre de los titanes, observaba con dolor cómo sus hijos yacían encadenados en el Tártaro. Su ira era incontrolable, y su deseo de venganza ardía como un volcán a punto de estallar. En lo más profundo de la tierra, en un lugar donde ni siquiera la luz de los dioses llegaba,
Gea engendró a su última y más terrible creación, Tifón. No era un simple titán ni una bestia ordinaria. Tifón era un monstruo más alto que las montañas, con 100 cabezas de dragón en lugar de dedos, y ojos que ardían con fuego inmortal. Su aliento era un huracán que podía arrasar ciudades, y su rugido hacía temblar el mismo Olimpo. Con su nacimiento, la tierra se resquebrajó, y el cielo se oscureció con nubes de tormenta. Cuando Zeus escuchó el estruendo de su llegada, supo que la paz que tanto había luchado por alcanzar estaba en peligro. Desde el monte Olimpo miró hacia el horizonte y vio cómo una sombra gigantesca se alzaba, oscureciendo el sol. «Hermanos», dijo Zeus, alzando su rayo, «nuestra batalla aún no ha terminado». Los dioses se reunieron, listos para pelear. Pero cuando Tifón avanzó, su presencia fue tan aterradora que incluso los olímpicos dudaron. Uno tras otro, los dioses huyeron, transformándose en animales para esconderse. Apolo se convirtió en un cuervo, Artemisa en un gato, Hermes en un ibis. Solo Zeus se quedó, enfrentando al monstruo con su rayo en la mano. El cielo se llenó de fuego y truenos cuando la batalla comenzó. Zeus lanzó sus rayos con furia, pero Tifón los esquivó con rapidez y contraatacó. Sus 100 manos atraparon a Zeus, arrancándole el rayo de sus manos y cortándole los tendones de sus piernas, dejándolo indefenso. Los cielos rugieron cuando Tifón llevó a Zeus a la cueva de Cilicia, aprisionándolo en las profundidades de la tierra. Por primera vez, el rey de los dioses estaba derrotado, pero los olímpicos no podían dejar que su líder cayera. Hermes y Pan, usando su astucia, descendieron en silencio y robaron los tendones de Zeus, devolviéndole su fuerza. Una vez más, el trueno retumbó, y Zeus emergió del abismo con una furia jamás vista. Desde el cielo, lanzó un aluvión de rayos que sacudieron el mundo. Las montañas se derrumbaron, los mares hirvieron, y el aire se llenó de fuego. Tifón, herido y debilitado, intentó huir, pero Zeus no le dio tregua. Con un último rayo, lo arrojó al volcán Etna, donde quedó sepultado para siempre. El cielo se despejó, y los dioses regresaron al Olimpo, victoriosos una vez más. Pero aunque Tifón estaba derrotado, su furia jamás desaparecería del todo. Cada vez que la tierra tiembla y los volcanes rugen, se dice que es el monstruo atrapado bajo el Etna, luchando por liberarse. Así, Zeus aseguró su reinado definitivo sobre el cosmos. Pero en las sombras, Gea aún no había olvidado su venganza. Y pronto enviaría a sus últimos campeones, los temibles gigantes. La batalla contra los titanes ha terminado, pero la guerra aún no ha acabado. Desde las profundidades de la tierra, Gea trama su última venganza. Un nuevo enemigo se alza, criaturas aún más temibles que los titanes, los gigantes. ¿Podrá Zeus y los dioses del Olimpo resistir esta nueva amenaza? ¿O caerán ante el poder de los hijos de la tierra? No te pierdas la segunda parte de esta historia, donde la lucha por el cosmos aún no ha terminado. Dale like, suscríbete y activa la campana para que no te pierdas la épica batalla de la gigantomaquia.